Adelante. Buenos días, me llamo Homer y quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo se dice en español una persona que no puede oír? Sordo. Sordo, ¿correcto? Sordo. Una persona que no puede oír. ¿Y cómo hablan los sordos? Con las manos. Sí, con las manos. Es el lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Y es el lenguaje de señas igual que la pantomima. ¿Qué pensáis? ¿Son iguales? No. ¿No? ¿Sí? No. Ok, vamos a ver. ¿Cómo hacemos en la pantomima? Fútbol. En pantomima, ¿cómo hacemos? ¿Así? Ok. ¿Otra idea? ¿Así? Bueno, así. Ok. En lenguaje de señas, así. ¿Ok? ¿Juntos? Así. Es fácil. Así. Bueno, o por ejemplo, ir a casa. En la pantomima, ir a casa. ¿Cómo hacemos ir a casa? ¿Sí? Ok. Sí. Lenguaje de señas es así. Así. Podemos ver que el lenguaje de señas y la pantomima no son iguales. Bueno, es el lenguaje de señas internacional. ¿Qué pensáis? ¿Es un idioma? ¿No? ¿Sí? Bueno, no. Por ejemplo, un perro, el lenguaje de señas israelí es así. Perro. El lenguaje de señas americano de Estados Unidos es así. El lenguaje de señas español de España es así. Perro. Así. No es lo mismo. O la palabra sí. El lenguaje de señas israelí. Así. Pero el lenguaje de señas de Estados Unidos, el lenguaje de señas americano es así. El lenguaje de señas español es así. El lenguaje de señas catalán de Cataluña no son lo mismo. Así que no es internacional. Bueno, son los lenguajes de señas iguales que el lenguaje hablado. Por ejemplo, es el lenguaje de señas israelí igual que el hebreo. ¿Es hebreo? ¿Sí o no? ¿Sabes? No. ¿Sí? Sí. Sí. No. Ok. Bueno, no. Por ejemplo, sintaxis. En hebreo, ¿cómo se dice cuál es tu nombre? Ma Shem Shelcha. Ma Shem Shelcha. El lenguaje de señas es nombre, tuyo, cuál. ¿Qué? Otra vez. Nombre, tuyo, cuál. No es lo mismo. O dónde vives. En hebreo también. ¿Dónde vives? ¿Dónde tú vives? En lenguaje de señas, tú vives, ¿dónde? ¿Okay? Tú vives, ¿dónde? Son diferentes. También las palabras. Son las palabras en lenguaje de señas de España, donde se habla en español, las mismas palabras como el lenguaje de señas de Chile, donde se habla en español también. No, que por ejemplo, la palabra ayer en España es ayer, en
el lenguaje de señas de Chile es ayer. El lenguaje de señas de México es ayer. España, Chile y México. Otra vez son diferentes. Bueno, pero los lenguajes de señas son muy interesantes y además solamente en España hay 3 lenguajes de señas diferentes. Hay lenguaje de señas español, hay lenguaje de señas catalán, de Cataluña, y también hay lenguaje de señas valenciana, de Valencia. Y los lenguajes de señas son muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo sabéis en español la diferencia sobre 1 y 2? La entonación, sí. Por ejemplo, yo digo sobre Sasha y digo, ¿ella aprende español? O pregunto, ¿ella aprende español? Así, ¿sí? Sabemos con la entonación. Pero en el lenguaje de señas se usan las cejas. Si quiero decir 1 en lenguaje de señas israelí, puedo decirlo así, ella aprende español, con la ceja así, sí, español. Y 2, ella aprende español, con las cejas así. Otra vez, 1, ella aprende español. Y 2, ella aprende español así. Fácil y fijo. ¿Por qué español? Sí. Español, toro. Toros. Sí. Bueno, y también en lenguaje de señas, cada persona tiene un signo. Y podemos deletrear. Por ejemplo, quiero hablar sobre Homer. Puedo deletrear O, M, E, R. Por ejemplo, el lenguaje de señas de España es O, M, E, R. Pero lleva mucho tiempo. Es más fácil usar el signo. Por ejemplo, este es el signo de para pelirrojo, ginger. Y mi signo es esto. ¿Por qué? Porque tu barba está en barba. Sí, exacto, porque tengo la barba roja. Si este es pelirrojo, yo tengo la barba roja y por eso este es mi signo. ¿Qué es el signo de Messi, el jugador de Barcelona? ¿Qué pensáis? ¿Sí? Es así. Que es muy rápido, así. Si quiero decir, por ejemplo, Homer vio a Messi, puedo decirlo así. Homer, ahora Homer está aquí. Sí, Homer, Messi. Messi está aquí. Ahora puedo decir, Homer vio a Messi. Otra vez, Homer, Messi, Homer vio a Messi. Fácil y fijo. Bueno, ahora estoy aprendiendo el lenguaje de señas israelí acá, en la universidad en Tel Aviv, y es muy divertido. Y espero que aprendisteis algo nuevo y que penséis también que los lenguajes de señas son muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias.